Descubrí que mi esposo me estaba grabando sin mi conocimiento y compartía los videos en línea mientras fingía cuidar de mí durante la COVID. Después de ver cámaras ocultas en nuestra habitación el viernes pasado, pasé la tarde con Kate, no es un nombre real, una amiga de 24 años del trabajo, porque ella quería hablar de algo personal conmigo. No sospeché nada, ya que mantenemos una relación muy cercana fuera del trabajo también. Llevamos casi 3 años trabajando juntas y es como una hermanita para mí. Cuando me escribió para decir que necesitaba platicar algo importante, acepté de inmediato. Tan pronto como llegué a su casa, ella estaba caminando de un lado a otro por la sala y ni siquiera podía mirarme a la cara. Explicó que deseaba hablarme de un asunto serio, pero no sabía cómo abordarlo. Le dije que fuera directa y me lo contara, pero siguió retrasándolo y me ofreció té primero, lo que solo me puso más nerviosa. Fue a la cocina, regresó con 2 tazas, las puso sobre la mesa y se quedó de pie moviendo nerviosamente la manga de su suéter. Después de lo que pareció una eternidad, se sentó frente a mí, tomó aire y me dijo que había encontrado 2 grabaciones de una mujer que ella creía que era yo en un sitio de contenido para adultos. Al principio me reí, le dije que eso no podía ser posible, pero ella insistió en que yo era la mujer de la grabación. Seguí negándolo hasta que, con mucha reticencia, me lo mostró en su computadora, y tenía razón. Jamás me grabé sin ropa ni teniendo relaciones íntimas con mi esposo, pero ahí estaba yo, en 2 videos de 7 minutos y 4 minutos, ambos tomados en nuestro antiguo dormitorio. Se veían desde un ángulo por encima de la cama, como si alguien hubiera colocado una cámara en la lámpara del techo o algo parecido. Definitivamente era yo, definitivamente era nuestra habitación. Mientras miraba cada segundo, empecé a asimilar que tal vez era obra de mi esposo, pero rechacé esa idea al principio. Intenté buscar alguna otra explicación lógica, que quizá alguien había hackeado nuestro sistema de seguridad o algo así. Kate no dejaba de preguntarme si estaba bien, pero no podía ni hablar. Me fui de su casa completamente aturdida. Casi no oí lo que me dijo, aunque luego me mandó un mensaje. Estaba en contacto con el sitio para que retiraran los videos y quería ayudarme en todo este proceso. También mencionó que rastrearía Internet por si había más grabaciones. Ni siquiera sé cómo los encontró. Cuando le pregunté, explicó que había un chico con el que estaba saliendo que le envió el enlace porque pensó que la mujer se parecía a alguien que él conocía. Aparentemente, él no se imaginaba que en realidad era yo, solo notó un parecido. Todo esto me enferma. Me aterra pensar que cualquiera que me reconozca en la calle pueda haberme visto en esos videos. Me siento observada cada vez que alguien me mira. No regresé directamente a mi casa. Conduje durante horas llorando y gritando dentro del auto. Paré en una gasolinera para vomitar en su baño, y el encargado me preguntó si estaba embarazada. Casi me reí en su cara. Ojalá eso fuera todo el problema. Al final volví a casa pasada la medianoche, esperando que mi esposo ya estuviera dormido para no tener que enfrentarme a él todavía. En lugar de confrontarlo, entré y prácticamente saqué todo de su lugar, buscando pruebas mientras él roncaba en nuestra habitación. Las encontré. Mi esposo usaba cámaras espía diminutas para grabarme en mis momentos más privados. Hallé 3 cámaras, una en la lámpara de nuestra habitación, justo donde sospechaba, otra en el respiradero del baño, y una más en la estantería, apuntando directamente a la cama. Casi grité al verlas, pero me contuve. Les tomé fotos en el lugar en que estaban, pero no las quité, no sé si por shock o para conservar evidencia. Luego pasé horas vomitando, llorando, vomitando otra vez y rogándole a Dios que todo fuera una pesadilla. Soy una mujer profundamente religiosa, uso velo completo y nunca he estado con nadie más que con mi esposo. Durante todo este tiempo, él ha compartido mis momentos más íntimos con el mundo. Intenté rezar, pero no sentí consuelo, solo una tremenda traición. Sigo preguntándome quién habrá visto esos videos. No sé qué pensar ni qué hacer. No puedo mirarlo ni hablarle. Me he encerrado en el cuarto de huéspedes, aparentando tener COVID, y él no tiene idea de que descubrí lo que ha estado haciendo. Me paso el día investigando cómo otra gente ha logrado eliminar este tipo de cosas de la red y veo que, cuando algo ya está en Internet, es casi imposible borrarlo por completo. Han pasado 3 días. 3 días encerrada en esta habitación, saliendo solo cuando él está en el trabajo. No dejo de llorar. Él debe de tener algo perverso dentro de sí, porque ahora se pasea por la casa, preguntándome si quiero que pidamos comida de mis lugares favoritos para ver si recupero el apetito, dada mi supuesta enfermedad. Cada vez que toca la puerta para ver si necesito algo, siento que quiero gritar.
¿Cómo puede actuar con tanta normalidad? ¿Cómo puede mostrarse tan atento después de hacerme esto? Cuando se va al trabajo, reviso más la casa. Encontré un disco duro escondido en su caja de herramientas en el garaje con docenas de videos de casi 2 años atrás. Videos de mí cambiándome de ropa, bañándome, durmiendo, todo. Algunos son solo de mí, otros son de nosotros dos. Me siento vulnerada de un modo indescriptible. Pasé algunos de los archivos a mi propia memoria USB como prueba, y luego lo dejé todo como estaba. Me duele tanto que no sé cómo compartirlo con mi familia o cómo pedir ayuda. Me consume la vergüenza, la ira y el dolor. Mientras tanto, mi esposo me sigue mandando mensajes desde el trabajo preguntándome si mis síntomas van mejorando. Para quienes se preguntan por el contexto, mi esposo y yo tenemos la misma religión, raza, etnia y nacionalidad. Llevamos 6 años de casados, 8 juntos, sin hijos, gracias a Dios. Él trabaja en el área de TI, lo cual ahora explica mucho sobre las cámaras, y yo trabajo en un centro comunitario con niños. Mi cultura no practica agresiones de honor, así que no temo que mi familia me lastime o no se ponga de mi lado. De hecho, sé que me apoyarían si decido divorciarme, seguramente lo exigirían. Mi hermano nunca lo quiso porque siempre decía que había algo extraño en él, y ahora supongo que tenía razón. Las leyes de mi país son seculares, pero en ciertas circunstancias se permite que los distintos grupos religiosos tengan sus propios tribunales, cuyos fallos pueden ejecutarse siempre y cuando no entren en conflicto con las leyes seculares o los derechos civiles. Tengo intención de llevar esto a la corte secular y a la corte religiosa, porque quiero que reciba un castigo. Uso velo por elección y la mayoría de las mujeres de mi país no lo usan. Yo porto niqab, así que lo único que se me ve en público son los ojos. Cuando estoy con mi familia o solo con mujeres, no lo llevo. Kate y yo no compartimos la misma religión y vestimenta, y aún así somos amigas. Sorpresas te da la vida. Menciono esto porque temo que algunos asuman que esto tiene que ver con control religioso, pero no es así. Él nunca me obligó a usar velo, ya lo llevaba antes de conocerlo. Nunca intentó controlar mi forma de vestir ni lo que hago, ni con quién me reúno. Es más, parecía orgulloso de mi independencia. ¿Todo eso fue un acto también? Quisiera saber si alguien ha pasado por algo así. ¿Cómo lo confronto sin derrumbarme? ¿Debo hablar primero con un abogado? ¿Debo ir a la policía? Me siento perdida. Estoy encerrada en el cuarto de invitados con la puerta con llave, mientras él ve la televisión en la sala como si nada pasara, y no tengo idea de cuál debería ser mi siguiente paso. Mañana creo que llamaré a mi hermano, que es abogado, aunque no del tipo que necesito, pero tal vez conozca a alguien que pueda ayudar. No puedo seguir fingiendo tener COVID para siempre. Actualización 1. Muchos de ustedes me dieron consejos contradictorios, pero la mayoría dijo que me fuera primero y hablara después, así que eso fue lo que hice. A la persona que me dijo que conversara con él, ¿en serio? Él me grabó sin consentimiento por años. No hay nada que hablar sobre eso. En fin, lo dejé, tal como dije. Esperé hasta que se fue a trabajar el martes. El lunes por la noche llamé a una compañía de mudanzas para que vinieran el martes temprano. Llegaron los encargados, empacamos mis cosas y me fui. Solo tomé mi ropa, objetos personales, documentos importantes y las joyas de mi abuela, porque no iba a dejarlas atrás. Estuve llorando sin parar mientras los de la mudanza trabajaban, hasta se preocuparon por mí, pero no podía parar de llorar. Uno de ellos me dio el número de su hermana para que hablara con alguien, pero no la llamé. Lo último que necesito es más extraños metidos en mi humillación. Llegué a casa de mis padres, reuní a mi familia y les expliqué la situación. Mis padres se sintieron, y siguen sintiéndose, confundidos. Son mayores y frágiles, no entienden bien el Internet y siguen diciendo, de acuerdo, hablemos con la gente y se quitará todo. Creen que puedo llamar a Google y que ellos lo borrarán sin más. Pero mis hermanos sí entienden y están furiosos, tristes y desconsolados por mí. Mi hermano repitió que siempre notó algo raro en mi esposo. Mi hermana lloró conmigo. Mi otro hermano, tengo 3 hermanos, quiso ir a confrontarlo de inmediato, pero lo convencimos de esperar a que mi esposo volviera del trabajo. Yo me quedé sentada en mi antigua habitación, mirando la pared por horas, mientras mi familia hacía planes. Más tarde, ese mismo día, mis hermanos y mis cuñados me llevaron de vuelta a mi casa. Esperamos a que él llegara y, bueno, lo confrontamos. Él se sorprendió al vernos ahí,
Fingió estar confundido, preguntó por qué no estaba en cama con mi supuesta COVID y qué hacía mi familia ahí. Al principio lo negó todo, se hizo el ofendido porque la acusáramos de algo así, pero mis hermanos se mantuvieron firmes. No lo golpearon, solo le impidieron irse hasta que empezó a hablar. Finalmente reconoció parte de lo que hizo. Dijo que fue porque estaba deprimido, tenía una adicción a contenido íntimo y a las relaciones íntimas, y pensó que nadie lo vería. Cuando le pedimos detalles, mencionó que solo había publicado de 5 a 8 videos, lo que no coincide con las docenas que encontré en su disco duro. Le exigimos que los eliminara, pero a saber cuántas veces se han descargado o compartido. También descubrí que tenía un teléfono secreto y que me había estado siendo infiel con varias mujeres y con personas que ofrecen servicios íntimos. Yo pensando que trabajaba horas extras, y no, estaba ahí, deshonrándose y traicionando nuestro matrimonio. Solo lo escuché confesar y sentí puro asco. Este hombre, con el que compartí mi vida durante 8 años, resultó un completo extraño. Todo lo que dijo sobre depresión y adicciones me sonó a excusas. No me interesa por qué lo hizo, el hecho es que lo hizo. En algún punto lo dejamos ir al baño y llamó a su madre, quien se presentó con su hermano y sus primos. Hubo un enfrentamiento, ya que ellos estaban furiosos por la forma en que supuestamente estábamos tratando a su familiar. Gritaron, mis hermanos les gritaron de vuelta, los vecinos salieron a ver qué pasaba, hasta que se calmó un poco y les explicamos lo que él había hecho. Yo no podía hablar, así que mi hermana les contó todo. La madre de él se desmayó, es mayor y de salud frágil. Llamamos a la ambulancia. Su hermano pasó de defenderlo a querer golpearlo. Sus primos se quedaron paralizados del impacto. Resulta que un vecino llamó a la policía y me arrestaron a mí. Para cuando llegó la ambulancia para atender a mi suegra, yo ya estaba esposada. Al parecer, durante el alboroto, lo había abofeteado, ni siquiera recuerdo haberlo hecho. Solo sé que había gritos, caos y, de pronto, la policía me estaba poniendo esposas. Pasé la noche detenida, no fui precisamente amable con los agentes, estaba en shock total. Finalmente me soltaron a la mañana siguiente y regresé con mis padres, donde lloré aún más, porque mis papás también lloraban. Siguen sin comprender del todo lo que ocurre, pero saben que su hija está sufriendo y con eso basta. Unos días después hablé con unos abogados que mi hermana contactó. Tienen experiencia en casos de difusión de material no consentido. Ellos se han hecho cargo de todo el proceso con la policía porque sí presenté cargos, y también se encargan de contactar a las páginas para exigir que se retiren los videos. Además, inicié el proceso de divorcio. Según mis abogados, será complicado por la parte penal, pero no tendré que verlo durante el proceso. También fui a la clínica para hacerme pruebas. Afortunadamente, hasta ahora no me ha contagiado nada, aunque tengo que repetirlas más adelante para asegurarme. Hablé con su madre, quien me pidió disculpas, sin tener culpa ella, y reconoció que comprende por qué quiero que lo castiguen. Me pidió que dejara que todo siguiera su curso legal, sin que yo ni nadie lo lastimara. Ella es buena persona y lamento que tenga un hijo así. Él se ha ocultado, pero me sigue llamando y mandando mensajes desde números desconocidos, mintiendo y manipulándome. Un día me pide perdón llorando y, al siguiente, me amenaza o me culpa. Ayer mismo me escribió diciendo que todo era mi culpa por ser fría en la cama, como si eso justificara grabarme sin mi consentimiento y subirlo a la red. Guardo copia de cada texto que me envía. Mi abogado dice que todo sirve como evidencia en su contra. No sé qué más decir. Voy día a día. Ya han pasado 2 semanas desde que me enteré y aún no me siento en la realidad. A veces funciono casi normal. Otras, no puedo ni salir de la cama. Muchos me pidieron actualizaciones, así que aquí está. Avisaré si pasa algo importante. Actualización 2. A la persona que preguntó si lo incité o algo por el estilo, ¿estás bromeando? Él era mi esposo. Teníamos intimidad regularmente, no hay nada de llevarlo de la mano o algo así. Y aunque hubiera sido fría, eso no justificaría grabar sin consentimiento y compartirlo en línea. ¿Qué le pasa a cierta gente? En fin, las cosas han empeorado, si eso es posible. Este hombre ha destruido todo lo que construí y la poca estabilidad que me quedaba. Tuve que renunciar a mi trabajo, y no es fácil para mí conseguir otro, considerando como visto. Ya no puedo trabajar ahí porque me convertí en un posible riesgo para los niños y el personal, dado que ciertos hombres han empezado a acosarme en el trabajo.
Atendía a niños vulnerables, y al enterarse, varias madres se rehusaron a que yo interactuara con sus hijos. Dicen que sus esposos no pueden dejar de comportarse extraño al saber de mi caso. Mi jefa inicialmente fue comprensiva y me dijo que tomara todo el tiempo que necesitara, que mi puesto me estaría esperando. Pero luego comenzaron las llamadas, los correos, y hasta un hombre llegó preguntando por mí diciendo que me había visto en línea. Seguridad tuvo que sacarlo. Tras el tercer incidente, mi jefa me citó y, aunque me expresó su apoyo a nivel personal, me explicó que anteponía la seguridad de los niños. Lo entendí y renuncié al día siguiente. Los padres me miran con morbo o me dicen groserías. Uno incluso me ofreció dinero para que estuviera con él. Los hombres ahora me dicen cosas en la calle con más frecuencia. Uno me siguió desde el consultorio de mi dentista y me tocó de forma indebida en la vía pública. Grité y él se fue riendo. Lo denuncié, pero la policía solo sumó la información a mi caso y dijo que no podían hacer mucho sin identificarlo. Hombres desconocidos llaman a mi teléfono, a la casa de mi familia y hasta mi antigua oficina para insultarme, porque mi esposo publicó mi dirección, correos, números de teléfono, lugar de trabajo y todos mis datos personales en la red. He cambiado de número 3 veces, pero siempre se filtra de nuevo. Ya no contesto llamadas de números que no conozco, pero igual me dejan mensajes de voz horribles. La semana pasada alguien envió pizza a nuestra casa. Pidieron 15, en efectivo, y dijeron al repartidor que le dijera a la estrella de Internet para adultos que revisara su correo. Cuando abrí mi bandeja, tenía más de 100 correos nuevos con enlaces a los videos o con mensajes de hombres describiendo lo que deseaban hacerme. Mi hermano se ha quedado en casa para protegerme, pero él también tiene su propia familia y no puede cuidarme para siempre. Luego, mis abogados y sus investigadores descubrieron que mi esposo me estaba sedando y agrediendo mientras dormía. Tomó ventaja de mis medicinas para la migraña e insomnio y las usó para drogarme sin mi consentimiento. Y encima presumía en un foro de gente depravada lo inteligente que era por aprovechar mis propios medicamentos. Ellos lo alentaban a hacerme más cosas. Vomité durante horas al saber esto. Todas esas noches que pensé que dormía profundamente por los fármacos y todas esas mañanas que me levantaba sintiéndome algo desorientada, resulta que era porque él me estaba sedando, abusando de mí y grabándolo todo para compartirlo con personas como él. Ni siquiera sé con quién me había casado. Es un monstruo disfrazado de humano. Luego divulgó el rumor de que yo estaba al tanto de las cámaras y que lo presioné para publicarlas. Y hay gente que le cree. Personas que creía mis amigas me ven con desconfianza, como si yo hubiera provocado todo esto. Una señora de mi grupo de oración me tomó del brazo y me preguntó si era verdad que a mí me gustaba ser observada. Casi la golpeo. ¿Cómo pueden creer algo tan absurdo? Además, cambió de opinión respecto a no presentar cargos por la bofetada y me llevó a juicio. El juez y la fiscalía se mostraron comprensivos con mi situación y desestimaron el caso. Fue una combinación de la exposición de mis abogados y de las acciones posteriores de mi esposo. Amenazas, ataques, difundir mis datos y chantajearme diciendo que si yo lo perdonaba, él retiraría la denuncia. Mis abogados usaron sus propias palabras contra él, pues quedó registrado en mensajes y llamadas que admitió que no le había pegado tan fuerte y que solo procedió en mi contra para hacerme daño. Pero sus crímenes contra mí siguen en investigación. Los fiscales dicen que armar un caso toma tiempo, sobre todo con delitos informáticos. Mientras tanto, él está libre, y yo soy prisionera en casa de mis padres. Solo quiero que esto termine. Pensé que no podía empeorar, pero resultó que sí. Alguien le mandó a su madre capturas de los videos, y ella colapsó otra vez. Su familia está dividida. Unos me culpan por arruinarle la vida y otros están horrorizados con él. Su hermano vino a pedirme disculpas por no haber notado antes qué tipo de persona era. Me ofreció ayuda económica, pero la rechacé. No quiero nada de esa familia. No sé por qué escribo esto, quizá para desahogarme. Les avisaré si llega a una resolución. Por ahora, solo sobrevivo día a día. Gracias a todos los que me han brindado apoyo, sus palabras de aliento significan más de lo que imaginan. Actualización 3. Algunos se preguntan cómo estoy, que si ya lo superé. No, no lo he superado. No he superado que invadieran mi intimidad de la manera más terrible, haber perdido mi trabajo y tener a extraños acosándome. Han pasado unos meses, no una vida entera. Estas cosas toman tiempo. Ojalá pudiera decir que me siento mejor, pero sigo lidiando con todo.
Él continúa empeñado en herirme y complicar cada paso que doy. Sigue negándose a cooperar con mi abogada de divorcio, pone trabas en cada fase y ya ha hecho que lo abandonen sus propios abogados. Está con el tercero, y volvemos a empezar las negociaciones desde cero. Cada vez que estamos cerca de concretar algo, despide a su abogado o provoca otro retraso. Mi abogada dice que pretende desgastarme económicamente, sabiendo que alargar el proceso me cuesta dinero. Pero se equivoca, porque mi hermano está cubriendo mis gastos legales. La última vez que fuimos a la corte, llegó tarde y dijo que no estaba informado correctamente de la audiencia. Después empezó a llorar hablando de cuánto me ama y quiere reconciliarse. El juez no se conmovió, pero aún así le concedió más tiempo para organizarse. Quise gritar, ¿cuándo va a acabar esto? Con respecto a la difusión de material no consentido, había una fecha de juicio, pero pidió una prórroga y seguramente se la darán porque su abogado penal también lo dejó. Sí, en el último mes se quedó sin abogado de divorcio y sin abogado penal. Va en racha. Sigue presentándose a las audiencias fingiendo que no entiende nada y luego pide más tiempo. La fiscalía dice que esto es común en abusadores. Manipulan el sistema para tener el control. Como si no fuera suficiente, mi padre falleció hace poco más de un mes y mi madre está ahora en un centro de cuidados paliativos, esperando su llamado de Dios. Me duele, pero no me sorprende, porque llevábamos tiempo preparándonos. Mi padre llevaba casi 3 años luchando contra el cáncer, y mi madre tenía un deterioro cognitivo muy avanzado. En sus últimos días, mi padre me hizo prometer que esto que estoy viviendo no me destruiría. Dijo que, aunque no estaría para verlo, tenía la certeza de que saldría más fuerte al final. Estoy tratando de aferrarme a esa idea, pero a veces es muy difícil. Entre el duelo por mi padre, la preocupación por mi madre y esta pesadilla con mi ex, casi no puedo soportarlo. Mi exmarido, aún no lo era en ese entonces, decidió aparecer en el lugar donde hicimos el convivio posterior al funeral de mi padre. Esperó hasta verme sola. Se acercó cuando estaba recogiendo todo, me hallaba agotada y no tenía fuerzas para correrlo como antes, así que lo dejé hablar. Parecía casi decente mientras daba 1000 excusas de por qué habían sucedido las cosas como sucedieron. Lloró diciendo que se sentía pésimo por dañarme, y luego comenzó a contarme cómo siempre se sintió menos que yo, dado que yo ganaba más, tenía más estudios y había viajado más. Dijo que se sentía celoso de mi seguridad y que, al principio, eso era lo que más la atraía, pero con los años empezó a detestar precisamente aquello que admiraba. Afirmó que también estaba resentido porque yo no quise dejar mi carrera para ser ama de casa, aunque él sabía, desde el principio, que yo no era de ese tipo. Comentó que intentó ser un buen esposo, pero que mi negativa a ceder, a dejarlo tener la última palabra, lo incitó a querer humillarme. Básicamente, me castigaba por ser la misma persona que él eligió. Así que, según él, todo se reduce a sus celos e inseguridades. También confesó que siempre tuvo problemas de adicción, pero pensó que el matrimonio lo curaría de su depresión, de su afición a ver contenido íntimo y de sus conductas dependientes del mismo. Aseguró que temía que, si yo me enteraba, no me habría casado con él o lo habría dejado, y eso lo molestaba, lo que le provocaba ganas de hacerme daño. Me dijo que, justo antes de nuestra boda, se unió a un grupo de hombres en línea que lo ayudaban con su adicción, y uno de los consejos era crear su propio material y verlo para dejar de consumir contenido de otras personas. Pero sabía que yo nunca aceptaría grabar ese tipo de contenido, así que, en su mente, la culpa también era mía. Dijo que no pretendía compartirlo, pero un día lo hice enojar y, como venganza, publicó el primer video, y sintió placer. A partir de ahí, cada vez que lo desafiaba o lo hacía sentir menos hombre, publicaba más. Con el tiempo, ganó seguidores y otros hombres le pedían que subiera más. Disfrutaba que lo felicitaran por su supuesta capacidad y, al mismo tiempo, reincidió en su vieja costumbre de salir con otras mujeres, y cuando no conseguía compañeras para relaciones íntimas de forma gratuita, contrataba personas que ofrecen servicios íntimos. Por lo visto, entró en un círculo vicioso. Cuanto más gastaba en sus adicciones, más mentía, más se sentía un fracasado, y más resentimiento me tenía a mí. Y así seguía hundiéndose. Luego dice que asistió a un grupo de apoyo para adictos y a una clínica de rehabilitación de manera ambulatoria, y que yo debería reconocerle ese esfuerzo. Según él, debería sentirme orgullosa de que esté buscando ayuda y debería considerarlo antes de negarle una reconciliación. También cree que debo agradecerle que, desde que mi papá enfermó gravemente, no me estuvo acosando tanto.
Realmente no entiende por qué no veo lo mucho que ha trabajado en estos meses. En su mente, su honestidad en esa conversación debía contar como mérito, y yo era una persona sin corazón por permanecer seria y no conmoverme ante sus lágrimas. Pretende que se le reconozca el mérito de no hostigarme mientras mi padre moría. Lo que me parece irónico es que durante nuestro matrimonio él era muy callado y reservado, y ahora no puede dejar de hablar. Parece que, como lo descubrieron, tiene mucho que soltar. ¿Por qué no pudo expresarse antes en lugar de hacer todo esto? Aunque pareció muy humano en su confesión, yo no sentí nada. Seguí recogiendo sillas y limpiando mientras él hablaba. Creo que en un punto dejé de escucharlo y me puse a pensar que iba a cenar. Al final, todo se redujo a que se sentía inferior a mí y decidió castigarme por ello. Cuando se lo señalé, se enfureció y me gritó que yo lo hacía ver como un hombre débil. Decidí no responder más. Solo dejó de hablar cuando terminé de limpiar y me fui a mi coche para volver a casa. Creo que le dije unas 10 palabras en total. Me llamó fría mientras me alejaba. Casi me reí. Aún no estoy trabajando. Continúan las llamadas extrañas a cualquier hora. Me siento humillada y avergonzada. No sé cuándo o si esto parará algún día. Mi hermano quiere que me mude con él a la otra punta del país para alejarme de todo, y lo estoy considerando. Aquí ya no me queda nada. Mi padre se fue, mi madre apenas me reconoce la mitad del tiempo y mi trabajo está perdido. Quizá un nuevo comienzo sea lo que necesito. Tuvimos una audiencia la semana pasada y él llegó con otro abogado diferente, que también parecía desinformado. Pidieron otra extensión y se la concedieron. Mi abogada estaba furiosa, pero poco podemos hacer. El sistema lleva su ritmo. Así que sigo en el limbo, sin poder avanzar hasta que todo se resuelva. Lo único positivo es que varias de las páginas retiraron los videos y lo han bloqueado para que no lo siga usando. Son pequeñas victorias, supongo. Mis abogados siguen tratando de eliminar el contenido de otros sitios, pero es como jugar a atrapar topos. Cuando desaparecen de un lugar, aparecen en otro. Volveré a actualizar cuando tenga novedades. Perdón si me extendí y divagué. Necesitaba desahogarme. Gracias por escucharme. Actualización 4. Por fin tengo buenas noticias. Hace un tiempo obtuve una orden de protección en contra de mi entonces esposo, pero él siguió acosándome. Después de innumerables llamadas a la policía y denuncias, al fin lo encarcelaron. Lleva un poco más de un mes tras las rejas. Para quienes pregunten qué fue lo que lo llevó definitivamente a prisión, se presentó en el centro de cuidados donde está mi madre, fingiendo ser familia para llegar a su habitación. Por suerte, seguridad lo detuvo, se puso violento y esta vez lo arrestaron en el acto por violar la orden de restricción y por agresión. También pude finalizar mi divorcio. Originalmente quería algo rápido, dispuesta a ceder lo que fuera con tal de librarme de él, pero como él seguía interfiriendo y exigiendo más, un día me harté y le pedí a mis abogados que pelearan con todo. A mis abogados les repugnaba él, así que hicieron su trabajo a conciencia. Obtuve lo que quería y más. Fue muy gratificante verlo llorar cuando escuchó el acuerdo del divorcio. La audiencia fue sorprendentemente breve. Como él ya estaba detenido, no pudo meter más trabas, y su abogado apareció sin preparación alguna. El juez no tuvo paciencia y falló a mi favor. Este último mes ha sido el más tranquilo que he vivido en mucho tiempo. Todo este proceso ha afectado mi salud física y mental. Perdí 12 kilos y se me ha caído mucho cabello por el estrés. Pero ver cómo suplicaba en la corte fue el alivio que mi espíritu necesitaba. Mi hermana dice que vuelvo a parecer yo misma. Me mudé de ciudad. Ahora vivo al otro lado del país y encontré un trabajo decente. Poco a poco estoy recuperando mi confianza. No daré detalles de dónde estoy o qué hago, por razones obvias, pero es un lugar más pequeño, la gente es amable y nadie sabe mi historia. Asisto a terapia. Por ahora, no siento grandes avances, pero mi terapeuta dice que es cuestión de tiempo. Ella insiste en que hable de mis sentimientos una y otra vez, pero no veo mucho sentido. Lo hecho está, y fue horrible. Aún así, voy cada semana porque mi hermano me hizo prometer que lo intentaría al menos 6 meses. Ya llevo 3. Me faltan otros 3.